Muy bien, como les contaba recién, estamos en comunicación telefónica con Diego Bertiam, secretario de Gobierno, entiendo que es así el secretario de Gabinete, ¿no?, de la ciudad de Villa Dolores, con quien estábamos queriendo entablar conversación desde hace un tiempito. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Secretario de Gabinete. El secretario de Gabinete, es, ahí está. Fernando Medina. Ahí está, Fernando Medina, el secretario de Gabinete. Vengo pensando algunas preguntas, pero concretamente si alguien te cruza en, no sé, en México, y después de contarle de qué trabajás y cómo es la ciudad en la que vivís, te pregunta cuáles son las 3 cosas relevantes en las cuales tu trabajo se está apoyando. ¿Qué respuestas intuitivamente te salen decir? En la comunicación, en la gestión de nuevas posibilidades para la ciudad y en pensar que las cosas permanentemente se pueden hacer de otra manera, de una mejor manera para obtener mejores resultados. Eso sin entrar en ningún terreno puntual como, no sé, obras, educación, prensa, etcétera, que son los ejes de la gestión de gobierno, pero creo que sobre todo eso. Y en eso, un poquito más complejizándolo un poquito más, te aparece en las calles cercano al Estadio Azteca un vecino de Villa Dolores que se fue y te pregunta, bueno, ¿en qué anda el municipio hoy por hoy? ¿Cuál es la primera bandera que te gustaría contarle, pensando también en la comunicación, ¿no? Y primero, dependiendo cuándo ese vecino se haya ido de Villa Dolores, le contaría qué hay de diferente o qué se hace de diferente. Si se fue hace poco, si se fue hace 3, 4, 5 años. Se fue hace 10. Se fue hace 10. Bueno, le hablaría que Villa Dolores está recuperando o ya ha recuperado el diálogo con la provincia y las gestiones de igual a igual con el gobierno de la provincia, cosas que se habían perdido desde que él se fue en adelante, y que fundamentalmente la gestión del actual intendente de Maxi se centra en la obra pública, en hacer un gran esfuerzo para mantener la obra pública, pese a que desde Nación se recortaron todos los presupuestos de obra pública y se dejó de enviar fondos a los municipios y a las provincias justamente para este tipo de trabajo, que otra de las gestiones del intendente es todo lo que tiene que ver con el polo universitario, con la educación, que bueno, seguramente ese vecino recuerda que hace 10 años había un edificio llamado CRES, que el CRES fue olvidado por muchos años y que parecía una utopía, pero que hoy tiene carreras universitarias, terciarias, tecnicaturas, cursos de universidades públicas y privadas, y que están llegando nuevas carreras para el año que viene. Y bueno, y que la ciudad busca recuperar ese lugar que quizás cuando él se fue tenía en el concierto de ciudades más importantes de la provincia, y que bueno, de a poco lo está logrando, lo está recuperando de la mano del deporte, de la cultura, de los eventos masivos, de un festival de la papa que también tomó relevancia este año, así que bueno, una gestión que apuesta por una Villa Dolores que no solamente sea desde el título la ciudad cabecera del departamento y de la región, sino que también lo demuestre en todo su esplendor, ¿no? Y con toda su potencia. Claro, ahí haciendo el recorte desde lo educacional, desde lo educativo que tenía con lo que mencionabas del CRES, quienes nos tuvimos que ir a estudiar a otro lado o a formarnos, que a veces lo hacíamos también muy a tientas, muy a ciegas en su momento, no éramos del todo conscientes. Creo que capaz mis viejos sí y no me lo decían, no era tan evidente, pero no éramos tan conscientes de esa necesidad. Me da la sensación, ¿no? Mediaban los 90. Somos gente muy joven, muy chicos nosotros todavía, y en ese punto era si el corte educativo fue o es una preocupación de una mayoría, ¿no? En esto de, bueno, si las mayorías son las que tienen la razón, de esto de poder irse a estudiar afuera, de la formación, si es un tema o es un tema que la dirigente como compromiso tiene que ofrecerle a la comunidad. Te doy vuelta a la pregunta. ¿Había una demanda del pueblo por mejorar
la propuesta educativa, o es una propuesta del Ejecutivo en este caso de ofrecerle nuevas ventanas para mirar el mundo? Y yo te diría que lo más preocupante, más allá de la demanda o de la propuesta, de la demanda de la gente, de la propuesta del Ejecutivo, es la cantidad de chicos que por una cuestión económica no podían seguir estudiando porque no podían ser mantenidos en Córdoba, no podían estudiar y trabajar, no tenían la posibilidad de pagarse un alquiler en Córdoba. Esa historia es un poco la que se buscó cambiar con el polo universitario y la que ya se está modificando, ¿no? Por supuesto que había gente que quería estudiar acá en Villa Dolores, y también siempre fue un eje la educación pensando en la ciudad de futuro, no en chicos que se vayan y no vuelvan, sino en chicos que si se tienen que ir a estudiar a otro lado puedan volver a Villa Dolores, porque Villa Dolores les ofrezca la oportunidad de trabajar, de desempeñarse o de tener un emprendimiento de lo que estudiaron en otro lugar, y si no, que puedan estudiar acá y que, digamos, también sigan, que terminar la secundaria sea terminar una etapa y no terminar para siempre la posibilidad de formarse, de estudiar, de crecer, de adquirir conocimientos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. O sea, había así una demanda de gente que quería que sus hijos sigan estudiando pero no podían, y también una decisión política de decir, dentro de las posibilidades de un estadio de un estadio municipal, ¿qué se puede hacer para que el CRES o el edificio del CRES, porque el CRES con lo que era antes ya no existe prácticamente, CRES se llama el edificio, pero bueno, cómo trabajar no solamente con la UTN, sino con la Universidad Nacional de Córdoba también, con la de Río Cuarto, la de Villa María, la Blas Pascal, la del Congreso, la Siglo XXI, y con un montón de profesorados también, y cómo transformar ese polo en un imán, que es lo que está sucediendo también, para chicos y no tan chicos de diferentes puntos de la provincia que vienen a estudiar a Villa Dolores, y también del norte de San Luis, también del sur de La Rioja, y se está dando un fenómeno que ya tiene que ver con la demanda inmobiliaria de chicos que se instalan en Villa Dolores para poder estudiar. Claro. Y esto tiene recién un año y un par de meses. Entonces, Villa Dolores va a ser tenida en cuenta como un polo educativo, un polo universitario, y ese es un poco también... Sí. Por una cuestión familiar también, mi hija se está estudiando en Villa María. He estado yendo muy seguido, no la conocía la ciudad como ciudad, y ahora la conozco bastante. Y la verdad es que me abrió la cabeza en un montón de cosas, y conocer esa ciudad como referencia en esto de generar una propuesta, y que una propuesta que está linda, aparte, que se ve linda. Cuando usted piensa en la ciudad, cuando piensa en qué hacer, a qué artista convocar, con qué organizaciones trabajar, qué proyectos bancar más, qué proyectos bancar menos, ¿tiene algún modelo, alguna ciudad de queremos ser como? ¿O alguna lógica Hay cuestiones de Villa María, puntualmente Villa María, el actual intendente Acastelo, el intendente anterior Martín Gil. Justamente Martín Gil, cuando era parte del gobierno nacional de Cristina Kirchner, fue quien creó el CRES, y fue el nexo con el gobierno nacional para que el CRES en Villa Dolores sea posible, ¿no? Así que hay cuestiones educativas que nos alinean, y deportivas también con Villa María, hay cuestiones con Río Cuarto, hay cuestiones con Villa Carlos Paz. O sea, uno va tomando otras experiencias de ciudades, por supuesto, más grandes. Villa María es una ciudad, las tres que nombré son bastante más grandes que Villa Dolores, pero nosotros tenemos que pensar en seguir creciendo, y no solamente en cantidad de habitantes, sino también en propuestas, ¿no? Y en posibilidades para la gente. Entonces, esto, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Para no tomarte mucho más tiempo, pero sí algo de coyuntura te pregunto cortito de enseguida. Pero te lo preguntaba porque cuando decías al principio buscar nuevas formas, mejores formas de hacer cosas novedosas, formas de hacer cosas distintas o mejores, pensaba si cuánto hay de construir una identidad, o de respetar una identidad, o de
ir como mechando identidades, ¿no? En esto de ser parte del ejecutivo de una ciudad, estás todo el tiempo negociando con la comunidad, con el vecino, con hasta dónde quiere cambiar, hasta dónde no, hasta dónde quiere, qué es lo que entiende por progreso, qué no. Entiendo que desde los gobiernos municipales es un debate que están constantemente teniendo. Sí. Eso en Villa Dolores, ¿cómo lo trabajan? Ayer se cumplieron 2 años de que Maxi ganó las elecciones. Maxi ganó las elecciones con un 44 casi por ciento de los votos, con 9.000 casi 9.000 votos. En ese momento la gente lo que pedía era un cambio de lo que se venía dando. No solamente un cambio diciéndole que sí a una forma y una propuesta que traía Maxi, sino también un cambio diciéndole no a otro tipo de propuestas o a otros espacios políticos. En base a eso, lo que se tiene en cuenta y es fundamental es el contacto permanente con los vecinos, y muchas veces, por supuesto, que no todos los vecinos están de acuerdo con todas las medidas. Por ejemplo, cuando iniciamos una obra en un barrio, enseguida por ahí gente de otro barrio dice, bueno, ¿y cuándo llegan acá o cuándo vienen? Y siempre se trata de interactuar y de ir distribuyendo las decisiones, las obras, las propuestas, las acciones en diferentes, no solamente de situación geográfica, en diferentes barrios, sino también para que llegue a diferentes públicos, ¿no? Adultos mayores, niños, jóvenes, etcétera. Entonces es permanente, y ese diálogo, esa idea y vuelta que se da con los vecinos es lo que también enriquece a una propuesta de gobierno que sigue siendo respaldada, y que en esta coyuntura, justamente hablando de esto, ¿no? Social, política y sobre todo económica, el otro día nos visitaron 30 intendentes, y de los 30, solamente de los 32 que había en total, contando a Maxi, Villa Dolores y otras ciudades son las únicas que pueden hasta ahora mantener la obra pública. Había 30 municipios y comunas que ya no les es posible mantener la obra pública, y que algunas hasta están en riesgo de poder pagar los sueldos. Entonces, eso es un poco lo que destacamos, lo que priorizamos, una administración que permita, pese a todo, mantener la obra pública, hasta que ojalá el gobierno nacional pueda volver a abrir el grifo, ojalá en algún momento, aunque sea hacer algún mantenimiento de ruta o algún trabajo de todo lo que quedó pendiente. Está difícil, ¿eh? Hoy una inflación del 1,5 va a estar, te digo que está complicado. Pero ustedes logran esto porque no baja el pago de impuestos de los vecinos. ¿Hay algún acuerdo con la provincia en donde ustedes tienen un número ahí, porque tenían planchado los gastos? ¿Cómo es que llegan a poder seguir sosteniendo toda la obra? Es una administración permanente. Las obras, había un plan anual, pero ese plan se va modificando conforme mes a mes vaya llegando más o menos coparticipación. Hace 4 meses y medio que la coparticipación viene bajando. La coparticipación llega cada 15 días. O sea, te pagan, envían, en realidad hacen un pago, una transferencia de la quincena vencida. Hace 4 meses y medio, o sea, 9 quincenas, que la coparticipación viene bajando. Eso por un lado. Y por el otro lado, a esta altura del año, si bien Villa Dolores tiene un porcentaje importante de vecinos que pagan sus tasas, que ronda el 60, 65, 70%, dependiendo del barrio, lo cierto es que la gran mayoría paga sus tasas a principio de año, optando por la cuota anual en enero, febrero o marzo, o por pagar en 3 cuotas a principio de año. Entonces, ya el segundo semestre no es que los vecinos dejan de pagar, sino que ya pagaron a principio de año, claro. Por un lado. Hay otros que, por supuesto, dada esta situación también, de repente se quedan sin un trabajo, se quedan sin un ingreso, o les bajan los ingresos también, y por ahí dejan de pagar unos meses, y hay una fluctuación también que tiene que ver con la economía local, ¿no? Sí. Y ahí es donde todos los meses, Rubén, hay que articular y hay que, administrar lo que llega de la provincia, que nunca sabés cuánto es. No es que vos tenés asegurado de la provincia tal importe y con eso podés proyectar. Vos te enterás cuando recibís la transferencia.
y lo mismo que el pago de tasas. Entonces se va administrando mes a mes y se van tomando decisiones de qué hacer, qué no hacer, qué hora empezar, cómo demorar una obra o el momento exacto para hacer alguna cosa o cancelarla en base a estas dos variables. A las ¿no? dos variables estas, claro. ¿Y ahí han tenido que tener algún tipo de participación ustedes a nivel de acompañamiento del vecino de alguna manera, en términos de ayuda social? ¿Eso ven que crece o se mantiene? Aumentó un 40% en los últimos 2 meses. Apa. Lamentablemente. Y sobre todo hablamos de, a ver, uno desde Acción Social, Desarrollo Social, por ahí está presente en épocas de una economía más tranquila, no sé, con algo para construir algo, terminar de hacer una casa o colaborar para que la gente pueda concluir un baño. Lamentablemente este aumento que se da en los últimos meses, Rubén, tiene que ver con alimentación y en algunos casos con vestimenta. Claro. Y también con remedios, porque al dar de baja los programas nacionales de remedios gratuitos, hay vecinos que no se pueden quedar sin remedios. Hay pacientes oncológicos que no se pueden quedar sin su tratamiento, sin su remedio, sin su traslado a Córdoba. Y bueno, y ahí está el municipio también haciendo un esfuerzo importante para que todos aquellos vecinos que se quedaron sin alguna o una pensión o algún tipo de cobertura o de medicamento o algún vecino golpeado por la crisis o por la falta de trabajo, hace que hoy Desarrollo Social tenga un 40% más de entregas, digamos, y de participación y de respuesta que hace 2 meses y medio. Última pregunta, hacer esta descripción de la realidad y abrir el debate público de esto en una ciudad que ganó La Libertad Avanza con el 80% de los votos. ¿Qué quiere decir? Que vos hay una discusión política ahí, hay una descripción meramente de la realidad, hay un cambio también en la postura de los vecinos con respecto al gobierno nacional. Yo creo que el vecino, cuando votó a nivel nacional, votó algo que fue muy diferente a lo que votó a nivel provincial o a nivel local, ¿no? Lo que yo te comentaba antes era que había elegido a nivel local cuando Maxi ganó las elecciones. A nivel nacional creo que el 80% se debe fundamentalmente a un pensamiento que tenía que ver en este momento con un cambio y con una posibilidad de dejar atrás una etapa política de Argentina que para algunos no fue positiva, por decirlo de alguna manera. A lo Cobos. Y bueno, y se dio... ¿Cómo? A lo Cobos, no positivo. Claro, exactamente. Y se dio ahí el fenómeno Javier Milei, ¿no? La persona no política que venía a cortar con todo, con una motosierra en la mano. El tema es que ese recorte que está haciendo el gobierno nacional es también para no es solamente para aquella famosa casta, la casta política, sino que también es para los remedios, y también es para las casas que se estaban construyendo, y también es para las diferentes oficinas del Estado que están cerrando. Por ejemplo, Vialidad Nacional está a punto de cerrar, lamentablemente. ENOSA cerró, lamentablemente. Entonces, todos aquellos proyectos para el interior que tienen que ver con agua potable, con cloacas, con cañerías, con gas, o con un arreglo de rutas, van a quedar lamentablemente en la nada hasta que o decidan reabrir o cambie el gobierno y cambien las políticas. Y esta sí es la última y te agradezco un montón, porque si no después va a ser difícil volver a hacer una nota, pero ¿pensás que va a algún lado esto de sus reuniones, de las gestiones que están haciendo en Nación, de lo que escuchan, de lo que perciben, de lo que tantean? ¿Sienten que hay unas terceras, cuartas líneas que están esperando que cambie la política, o van a profundizar esta lógica de achicar el Estado? No creo que... sí, bueno, esa es la lógica que tiene, digamos, el Ejecutivo Nacional. Las segundas y terceras líneas trabajan... Si hay algo que se tiene que destacar de las personas con quienes nos juntamos nosotros, nos reunimos, o los que reciben a Maxi en audiencia, es que desde un primer momento nos dijeron: plata no hay. Siempre fueron
nunca hicieron una promesa de algo que no vayan a poder cumplir. Ahora, cerrado ese capítulo de no ir a buscar fondos para una obra o para terminar algo de lo que está pendiente, sí hay buena predisposición para los programas que siguen vigentes. Hay un programa, por ejemplo, para los SICs, para los Centros Integradores Comunitarios, que está vigente en el Ministerio de Capital Humano, que lo vamos a aprovechar. Está el tema de los aeropuertos, que lo vamos a aprovechar. Está el tema de traspasar a municipios espacios que la nación no usa, que ya lo aprovechamos y ya nos cedieron un espacio y ahora ya pedimos un segundo también. En el Senasa, ¿no? Entonces, uno es el del Senasa, exactamente, en Barrio Los Olivos, que es un espacio grande y que nosotros hicimos una propuesta y dijimos, bueno, que el Senasa siga funcionando, pero nosotros queremos cuidar el resto del predio, queremos cortar el pasto, queremos hacer ahí un centro de salud. Bueno, perfecto, se dieron ese espacio, que no es plata directamente, pero bueno, es la posibilidad de que el municipio pueda construir ahí una solución en salud, digamos, para toda la gente, para todos los vecinos de ese sector. Uh-huh. También hicimos un pedido para uno de Barrio San Martín, en ese caso para hacer algo que tiene que ver con el deporte. Entonces, bueno, con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, con la posibilidad de instalar cámaras en las rutas y instalar lectores de patente, que también hay un programa que sigue vigente y que de vez en cuando, digamos, juntan pedidos y hacen envíos de cámaras. Y bueno, es muy lento, es muy a cuentagota, pero lo importante también es estar ahí, estar en contacto y estar presentes para que si esto en algún momento algo reactiva, Villa Dolores sea una de las ciudades que está gestionando, está pidiendo, está presente desde un primer momento. Y quienes sí tienen alguna esperanza son los diputados. Cuando vos hablás con Gabriel Bornorón y el diputado de la Libertad Avanza, con Soledad Carrizo, diputada por la UCR, todos, te hablo por supuesto diputados por la provincia de Córdoba, uh-huh. o con Luis Juez, que es senador, ellos entienden que políticamente en algún momento van a tener que empezar a abrir el grifo para el interior, porque si no, no sirve de nada tener un superávit de hasta ahora 130.000 millones de dólares, cuando, punto número 1, ese superávit no vuelve a la gente, y cuando, punto número 2, ese superávit no se sabe dónde está. Entonces, y cuando además el gobierno sigue tomando deuda con el fondo. Entonces hay una situación ahí que en algún momento se va a tener que empezar a esclarecer, qué es lo que pasa, dónde está la plata, y qué va a hacer el gobierno con esa plata, además de tener un superávit, por el cual obviamente la sociedad está pagando un costo alto, ¿no? En cuanto a trabajo, a posibilidades, a derechos y a programas que se fueron recortando. Te agradecemos muchísimo este contacto. No te pregunté nada por Cristina al final ni por coyuntura, pero se va a hacer muy largo y la verdad es que quería agradecerte mucho que nos dieras este ratito. No sé si querés decir algo concreto, si no está perfecto también. Y nuevamente muchas gracias, Che. No, nada, solamente respecto de la condena, de la ratificación de la condena, creo que es algo que estaba anticipado, tanto, sobre todo por los medios de comunicación. Y acá hay que separar, digamos, la discusión judicial de la discusión política, ¿no? Me parece que está teñido todo con un matiz político. Justo la ratificación de la condena viene 2 semanas después de la confirmación de la candidatura, y entonces es como que casi no se puede separar una cosa de la otra. Y bueno, y habría que hablar de justicia y habría que hablar del momento político, pero de una forma, primero con más tiempo y también sin ningún interés o lineamiento o visión partidaria, cosa que hoy es muy difícil. Lo ves en las redes, lo ves cuando hablas con la gente está de un extremo o está de otro, y me parece que nos tenemos que empezar a acercar a un punto medio donde donde deberíamos entender qué es lo que está pasando y cómo lo que está pasando va a repercutir en el futuro, ¿no? Leía una encuesta, y con esto termino, que el 78% de los argentinos no creen en la justicia. Entonces, bueno, también esa es una discusión que hay que dar, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? Y cómo ojalá ese poder que es vital del Estado pueda
pueda recuperar el lugar que nunca tuvo que haber perdido, ¿no? ¿Sabes Que es qué? una justicia realmente independiente. Leía justo a eso también, que hay mucha impotencia con respecto a eso. Que hay en esa misma encuesta se plantea la impotencia que se genera, pues no se puede hacer nada, pues no es que se los puede echar, no se puede hacer nada con la justicia, solamente no creerle y ya. Es como, genera como mucha frustración en ese punto. En algún momento hubo un proyecto que se llamó la democratización de la justicia, que tenía que ver con que determinados fueros y jueces sean elegidos directamente por el voto popular. Eso se aprobó primero y después, bueno, lamentablemente se vetó, se canceló. Y siempre la política entrelazándose con la justicia o viceversa. Creo que, por eso digo, ¿no? Cuando uno habla de un tema, hoy el tema político es la sentencia a la expresidenta. Si lo analizás desde una visión judicial, todas las etapas que tuvo el juicio, las pruebas que se presentaron, las pruebas que no hay, bueno, podés hacer un análisis, desde el punto de vista político podés hacer otro. Lo que sí, insisto con esto, es llamativo que un fallo que estaba previsto para el segundo semestre del año salga solamente 2 semanas después de confirmar una candidatura. Insisto, este es un análisis netamente político. Lo judicial va por otro lado y bueno, y después por supuesto que la ideología también va por otro, ¿no? Me parece que nos tenemos que acercar todos y empezar a hablar de verdad qué país queremos, qué sociedad queremos, qué dirigentes queremos, y dejar de estar separados, porque por estar separados nos está yendo como nos va, ¿no? Eso también implica educación, saber qué sociedad queremos. Totalmente, implica educación e implica, parte de la educación es saber qué pasó, ¿no? Y yo tengo hijos de 20, 21, 23, y bueno, ellos no pasaron por las diferentes crisis que por ahí yo pasé, ellos no pasaron por el 2001, no pasaron por el corralito y por lo que significó, bueno, primero la convertibilidad de Menem y después el corralito que marcó el fin justamente de ese proceso de convertibilidad que había empezado pero que le explotó de la Rúa, y después el intento de Mauricio Macri también como de repetir un modelo bastante similar, bueno, y ahora algo que viene un poco más crudo, ¿no? Y bueno, y esta alternancia que tenemos los argentinos, casi pendular, yéndonos de un extremo a otro, me parece que entre todos tenemos que buscar, insisto con esto, un punto medio, dejar de discutir cosas que realmente no van a tener solución, y entre todos empezar a cerrar esta famosa grieta que fue inventada o fue, digamos, puesta de manifiesto en consideración, con algún objetivo también, empezar a hablar de grieta, los que están de un lado, los que están del otro. Me parece que tenemos que dar el paso y entender que estamos todos por lo mismo, que son los chicos, que es el país, que es esta gran Argentina que tenemos, y ojalá que todo esto que esté pasando sirva para despertar, para a quienes hay que despertar, y para que quienes hoy tienen alguna cuota de poder se den cuenta de que, bueno, por ahí también hay que hacer algunos cambios para que la gente esté mejor. Muchas gracias, Diego, por este contacto. Gracias, un abrazo, chau. Otro, chau. Diego Bertiam, secretario de gabinete de la Municipalidad de Villa Dolores, pasada por All Borders.